La relación entre la humanidad y la naturaleza ha sido un tema central en la filosofía, especialmente desde la antigüedad, cuando los presocráticos como Heráclito y Parménides reflexionaron sobre la naturaleza como algo dinámico o estático. Platón y Aristóteles profundizaron en estas ideas. Platón veía la naturaleza como una manifestación imperfecta de un mundo ideal, mientras que Aristóteles consideraba que la felicidad humana dependía de vivir de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Con la modernidad, la naturaleza dejó de ser objeto de contemplación y pasó a ser vista como un recurso a explotar, lo que contribuyó a la crisis ambiental actual. Ante los efectos del cambio climático, es crucial revisar estas concepciones filosóficas para repensar nuestro papel y responsabilidad en el mundo, reconsiderando nuestra relación con el entorno natural. México enfrenta diversos conflictos ambientales derivados de las megaobras de desarrollo que se han impulsado en los últimos años. Estas obras se realizan en muchas ocasiones sin el aval de las comunidades. En la última década, en nuestro país se reportan más de 700 proyectos de extractivismo relacionados con las industrias minera, hídrica, agroindustria, energética, ganadera y vías de comunicación. Estos datos se desprenden del informe Estado de la Conflictividad Socioambiental en México 2017-2020, elaborado por el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana. Al presentar el informe, Ángeles Hernández, integrante del observatorio, señaló que más del 40% de estos proyectos provocan daños a la salud y al medio ambiente. Al menos el 42% de los proyectos registran afectaciones ecológicas. La mayor parte están relacionadas con afectaciones a la biodiversidad, al agua y al suelo. Uno de los ejemplos emblemáticos de esto son todo lo que tiene que ver con el extractivismo minero. El extractivismo minero tiene un amplio impacto en el suelo, en la geología y geomorfología, en el agua y en la biodiversidad. Hernández agregó que este tipo de proyectos no generan beneficios para las comunidades. Los proyectos extractivos, digamos, no solamente no le están dando a las poblaciones, los proyectos extractivos no benefician a las comunidades de las periferias donde se asientan, sino que además, digamos, les quitan, ¿no? Les están impactando de manera a corto y a largo plazo, en la medida en que se afectan, por ejemplo, espacios para el sembradío, ¿no? Para sembrar, para cosechar, y la tierra está siendo afectada. Carlos Marx nos dice que la gran ley que rige la marcha de la historia es la lucha entre las clases sociales y que el choque entre estas depende del grado de desarrollo económico y por el carácter y el modo de producción que rigen en el momento de la colisión. En la defensa del territorio, decenas de activistas han sido asesinados por oponerse a la realización de estas megaobras y la mayoría de estos casos permanecen en la impunidad, aseguró Ángeles Hernández. Pero lo que hay que decir es que Adán Bess fue asesinado por proteger el territorio en La Mancha, Veracruz, que Samir Flores de Melcingo, Morelos, fue asesinado por su activismo contra el Proyecto Integral Morelos, que Isidro Valdenegro Rarámuri fue asesinado en 2017, incluso después de ganar el premio Goldman, conocido como el Premio Nobel de Derechos Humanos. Sergio Hernández Nahua está desaparecido desde hace más de 4 años. Esto después de ser reiteradamente amenazado por formar parte de las comunidades que resisten contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala. De acuerdo con Marx, para fortalecer a la sociedad burguesa es necesario el heroísmo, la abnegación, la guerra civil y la batalla de los pueblos. El filósofo alemán considera que las circunstancias llevan al poder a líderes que encarnan la promesa de solucionar problemas históricos. En este sentido, al continuar con las megaobras de desarrollo para el país, el expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con estos proyectos como el Tren Maya se garantizaba el progreso de las comunidades olvidadas durante décadas. Es una realidad por la ingeniería
civil, por la ingeniería ferroviaria. Por los trabajadores de la construcción. También ha sido posible terminar esta obra por la responsabilidad de las empresas de la construcción. Todas las empresas cumplieron, hicieron buen trabajo. Las comunidades afectadas por la construcción del Tren Maya afirmaron que no se les consultó y que se violentaron sus derechos a la libre autodeterminación. Además, señalaron que con esta obra se dañó gravemente el medio ambiente. Reportes periodísticos dan cuenta de los daños provocados por esta obra. Al clasificar a especies endémicas en peligro de extinción, entre ellas el jaguar, el tapir y el venado, como peligrosas para mantener los indicadores de seguridad y eficiencia del Tren Maya, la Secretaría de la Defensa Nacional y Tren Maya SADCB contrataron el servicio de manejo de fauna nociva para las operaciones ferroviarias con el objetivo de ahuyentarlas, capturarlas, removerlas de las cercanías del tren e incluso sacrificarlas. El contrato indica que las actividades de contención de animales se puede sumar el sacrificio bajo la norma 033 SAG/SO 2014, que tiene por objeto establecer los métodos para dar muerte a los animales, garantizando buenos niveles de bienestar y con el propósito de disminuir al máximo el dolor, sufrimiento, ansiedad y estrés. ¿Cómo se podrá garantizar en el futuro un desarrollo sostenible que proteja el medio ambiente y los derechos de los pueblos? ¿Continuaremos con este modelo depredador que no tiene límites? Está invadido el ambiente por mucho ruido, humo y dolor. Han acabado con todo. El mismo cielo perdió el color. Contaminado, creo que me voy a morir o no. Contaminas, contaminas, esto se debe parar. En los últimos años, la contaminación en la zona del Valle de México se ha agudizado por diversas razones. De acuerdo con el Centro Mario Molina, la fuente que más contribuye a la contaminación es el transporte. Se estima que más de 5,5 millones de vehículos circulan todos los días por el Valle de México. Mira, así es como se veía la Ciudad de México ayer por la tarde, aún con una espesa capa de humo que fue causada por la contaminación. Por ello, más temprano el gobierno de la Ciudad de México decretó 2 contingencias extraordinarias. Una por partículas PM2.5, que como ya le hemos informado, son extremadamente dañinas para la salud, y la otra fue por ozono. La ciudad me tiene loco, la ciudad ya va a estallar, con sus autos y edificios y su contaminación. La contaminación atmosférica provoca daños en la salud de las personas. Estar expuestos a la contaminación deriva en enfermedades respiratorias, disminución de la función pulmonar e incluso la evidencia internacional reporta el incremento de cáncer pulmonar y mayor número de casos de asma, de acuerdo con información de la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Especialistas universitarios señalan que por el crecimiento de la mancha urbana y las características de la Ciudad de México, la contaminación se agudiza en esta zona del país. El crecimiento de la mancha urbana, el tener mayor urbanización, edificios, lo que te hace es tener mayores temperaturas. Te inhibe, o más bien la rugosidad en esas edificaciones, te modifica los vientos, te crea vientos más débiles. Por la estabilidad atmosférica, la cual casi siempre nos encontramos, y por la
temperatura y la radiancia que en ciertos meses caracteriza al valle, se genera mucho ozono. Tal vez si tuviéramos otras condiciones que permitieran la dispersión de los contaminantes, tal vez no tuviéramos tantos problemas. Pero debido a que la ciudad se encuentra en esta ollita, que es un valle, entonces se genera mucho el ozono y además somos muchos que generamos pues muchos precursores, entre ellos óxido de nitrógeno e hidrocarburos. Un rayo de sol pasa a duras penas por entre el aire contaminado, alumbrando el mar azul lleno de full. Y los verdes campos son basureros del plástico sobrante, los frondosos bosques pelados de lluvia. Pero, ¿qué es lo que motiva esta destrucción del medio ambiente? Algunos afirman que a partir del dualismo propuesto por Descartes, quien separa al ser humano de la naturaleza, inició este abuso de la humanidad hacia su entorno. El hombre dejó de ver a la naturaleza como algo sagrado, algo relacionado con lo divino, como lo han expresado algunos filósofos. Dice Herder, por ejemplo, que la naturaleza es expresión, manifestación o revelación del ser divino en múltiples fuerzas. Panikkar retoma las ideas de los filósofos griegos y comenta que la naturaleza es el origen fecundo de todos los seres y la naturaleza es madre de todas las cosas. La naturaleza es emanación de Dios y de ella a su vez proceden las cosas, dicen los filósofos antiguos. Descartes, sin embargo, afirma que la naturaleza es una ficción de nuestra mente. Después, los filósofos cristianos dirían: la naturaleza está en manos de Dios, que no solo puede aniquilarla, sino además puede hacer de ella lo que quiera. Y entonces el hombre se sintió Dios y quiso manejar a la naturaleza según su antojo, y eso lo hizo feliz. Pero tendríamos que recordar lo que dijo Leibniz de la felicidad. La alegría presente no hace feliz si no tiene permanencia, y más bien es infeliz quien por una breve alegría cae en una larga aflicción. Leibniz afirma contundente: a cada uno siguen sus obras y todo está tan sabiamente dispuesto que a través de una sucesión natural el mal se castiga a sí mismo. La ciudad. En este mismo instante alguien se despierta en la ciudad y alguien cierra sus ojos para dormir o para soñar o simplemente para no ver su realidad. Alguien espera en una esquina. Quizá estamos condenados o quizá todavía es tiempo de actuar para revertir el daño causado a la naturaleza. En la antigua Grecia, dos filósofos nos ofrecieron visiones diferentes sobre la naturaleza del ser y el cambio. Heráclito de Éfeso, con su afirmación de que todo fluye, nos mostró que la esencia del universo es el cambio constante. En contraste, Parménides de Elea, en su énfasis en la unidad y la permanencia, nos invitó a reflexionar sobre la naturaleza inmutable del ser. Hoy, este conflicto entre lo que es natural y lo que es obra del ser humano sigue vivo, sobre todo cuando los proyectos humanos impactan la naturaleza. Heráclito vio el mundo como un flujo perpetuo, una danza constante entre el cambio y la transformación. Para él, nadie se baña en el mismo río dos veces, porque todo cambia en el río y en quien se baña. De acuerdo con su visión, la naturaleza misma está en un proceso de continua evolución, donde el conflicto y la lucha son las fuerzas que permiten el equilibrio. Pero, ¿qué pasa cuando el ser humano interviene en este flujo natural? Proyectos como la construcción de represas, presas o carreteras pueden alterar irreversiblemente el curso de los ríos, alterando los ciclos naturales.
Si Heráclito estuviera aquí hoy, ¿acaso no vería en este conflicto una manifestación más de la eterna tensión entre lo natural y lo humano? Por otro lado, Parménides nos habló de un ser inmutable, un ser que no puede ser alterado por nada. Para él, el cambio es una ilusión. En su visión, la verdadera naturaleza del ser es eterna, una unidad invisible que trasciende las percepciones sensibles. Si tomamos la filosofía de Parménides y la aplicamos a la era moderna, podríamos pensar en los grandes proyectos de infraestructura humana, como los edificios imponentes, que parecen desafiar el tiempo mismo, buscando la permanencia. Sin embargo, aunque estos proyectos puedan parecer eternos, también están sujetos a las fuerzas del cambio, ya sea el paso del tiempo, las catástrofes naturales o incluso la evolución de las necesidades humanas. Así, aunque los humanos intenten crear algo eterno, la naturaleza misma demuestra lo contrario. Los proyectos que parecen garantizar la estabilidad a largo plazo, como las grandes infraestructuras urbanas, están sujetas al flujo del tiempo. Heráclito nos enseñó que todo está en constante cambio, que la lucha es necesaria para el equilibrio. Sin embargo, los humanos parecen estar olvidando este principio, creyendo que pueden dominar la naturaleza y fijarla a su voluntad. Proyectos como la deforestación, la minería o la expansión de las ciudades parecen ignorar el flujo natural de los ecosistemas. La intervención humana en la naturaleza produce un desequilibrio, alterando ciclos que han funcionado durante millones de años. A veces, parece que buscamos una permanencia que no es posible, que lo inmutable de la naturaleza es solo una ilusión, como decía Parménides. Sin embargo, el ser humano también forma parte de este flujo. ¿No sería entonces el intento de control una manifestación de su propia naturaleza cambiante? Quizás, al igual que en el pensamiento de Heráclito, la verdadera armonía entre el ser humano y la naturaleza podría encontrarse no en la dominación, sino en la comprensión y el respeto por el flujo y el cambio continuo. La ruptura entre ambos no es algo que deba existir. El cambio es la única constante y aceptarlo puede ser la clave para un futuro más sostenible. Hoy vivimos en un mundo donde el ser humano sigue luchando por dejar su huella, construyendo un futuro que parece desafiar la inmutabilidad de la naturaleza. Pero quizás, como Heráclito nos enseñó, debemos aceptar que todo está en flujo, que el cambio es inevitable y necesario, y al igual que Parménides, recordar que la verdadera unidad está en la integración y no en la separación entre el ser humano y la naturaleza. El desafío no está en oponer a la naturaleza al ser humano, sino en entender que ambos son parte de un todo más grande, que fluye y cambia, pero que siempre permanece interconectado. Una profunda reflexión sobre la complejidad de nuestro planeta y nuestra relación con él. La Tierra, aunque no posee conciencia como nosotros, es un sistema vivo. Es un conjunto de sistemas interconectados que se autorregulan, como lo son la atmósfera, la hidrosfera, la geosfera y la biosfera. Desde las bacterias hasta los humanos, la vida juega un papel fundamental. Pero, ¿cómo afecta la actividad humana a este sistema vivo? La respuesta es compleja y preocupante. La guerra, los incendios forestales, la deforestación y la contaminación son solo algunos ejemplos de cómo nuestras acciones están dañando el equilibrio de la Tierra. La pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, la disminución de los recursos naturales y la contaminación son solo síntomas de estrés creciente en los sistemas terrestres. Un ejemplo de ello es la tala de árboles. Lejos de ser un acto meramente práctico, es una agresión profunda contra la naturaleza. Cada árbol
es un microcosmos que alberga la multitud de especies en el ciclo de la vida y de la muerte que existe a través de las raíces, las ramas y las hojas. La selva lacandona en Chiapas, México, es un ejemplo de la devastación que provoca la tala indiscriminada. La pérdida de los árboles afecta el ciclo del agua, la fertilidad del suelo, la biodiversidad y la regulación del clima. La erosión, la desertificación y la extinción de especies como lo son el jaguar, el tapir y el mono araña, poniendo en peligro el equilibrio del ecosistema, son consecuencias directas de esta práctica. Pero, además de la violencia contra la naturaleza, la tala de árboles también tiene implicaciones sociales. La selva lacandona es el lugar de varios grupos indígenas como los lacandones, que dependen del bosque para su sustento, su cultura, y la tala indiscriminada ha afectado sus medios de vida, su acceso a sus recursos naturales y a su forma tradicional. La pérdida de los bosques también ha provocado la disminución de la caza y la pesca y la recolección de sus productos forestales, lo que ha afectado la seguridad alimentaria de estas comunidades. Es necesario replantear la relación entre la humanidad y la naturaleza. La tala de árboles debe ser reemplazada por prácticas sostenibles que reconozcan el valor intrínseco de los árboles y la necesidad de preservar su biodiversidad. La reforestación, la protección de áreas naturales y la educación ambiental son solo acciones cruciales para mitigar los impactos negativos de la tala y construir futuros más sostenibles. Hoy nos encontramos frente a un gran desafío, la crisis climática. Pero, ¿qué podemos aprender de las civilizaciones antiguas sobre nuestra relación con la naturaleza? Exploraremos la noción de la naturaleza en la antigüedad, centrándonos en la civilización mexica y su relación con el lago de Texcoco. La crisis climática nos obliga a repensar cómo interactuamos con nuestro entorno. Los mexicas, con su profunda conexión con el lago de Texcoco, nos ofrecen lecciones valiosas. En su cosmovisión, el lago no era solo un recurso, era un espacio sagrado, fuente de vida y fertilidad. Tenochtitlán, su ciudad, fue construida sobre este ecosistema acuático, mostrando una adaptación inteligente y respetuosa. Herder, un filósofo del siglo XVIII, argumentó que las culturas son moldeadas por su entorno. Esta idea tiene un eco en nuestra comprensión de la crisis climática. Si queremos abordar esta crisis, debemos considerar el contexto cultural de las civilizaciones. Los mexicas, siguiendo esta filosofía, nos muestran cómo su relación con el lago de Texcoco fue esencial para su identidad y supervivencia. Hoy en día, la crisis climática ha alterado nuestra comprensión de la naturaleza. La urbanización ha llevado a un aislamiento entre los humanos y el entorno natural. Las ciudades modernas, en su expansión, han olvidado la interconexión que una vez existió. En el caso de los mexicas, la expansión de Tenochtitlán modificó el ecosistema del lago, alterando su flujo de agua y composición. Hoy, el lago de Texcoco se encuentra en el centro de un dilema: la construcción de un nuevo aeropuerto contra la creación de un parque ecológico. En 2018, el expresidente Andrés Manuel López Obrador canceló el aeropuerto, argumentando que era innecesario. Esta decisión ha polarizado a la sociedad, generando un intenso debate. El Parque Ecológico Lago de Texcoco busca recuperar el ecosistema del lago y crear un espacio de recreación. Sus beneficios son claros: restauración ambiental, mejora de la calidad del aire y preservación cultural. Este parque, con 14,000 hectáreas, podría convertirse en el más grande del mundo en su tipo. Así,
Reflexionar sobre la relación de la interconexión entre humanos y en su entorno es vital. Si aprendemos a respetar y recuperar nuestros ecosistemas, como lo hicieron los mexicas con el lago de Texcoco, podemos enfrentar las crisis climáticas con esperanza y determinación.